Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Yeren Arriaga y yo les voy a hablar sobre la Guerra de los Misiles. Esta guerra se da entre Estados Unidos y la Unión Soviética y iban a empezar una guerra nuclear por Cuba. La Unión Soviética decide instalar misiles nucleares en Cuba a 90 millas de Estados Unidos, pero el presidente que era de Estados Unidos en ese entonces, que era Kennedy, pues no iba a permitir esto. Entonces él decide hacer una negociación que se llama Los 12 días, que fue del 16 al 28 de octubre de 1962. Les voy a mencionar algunos acontecimientos que se dieron durante esta guerra. Esta guerra empieza durante la Guerra Fría, que fue de 1945 a 1991. Pero sinceramente, bueno, pues las dos potencias, se podrá decir, nunca se enfrentaron directamente, siempre fue indirectamente. Entonces, pues eso hacía que aún así el mundo corriera un gran riesgo, porque si no sería una guerra nuclear pues en todo el mundo. El 1 de enero de 1961, el presidente que estaba era Fidel Castro. Este era presidente de Cuba. El que era de Estados Unidos, como ya lo mencioné, era John Kennedy. Lo que quería hacer entre sí la Unión Soviética era, pues, defenderse de Estados Unidos, que ya no volviera como a ser invadido. Entonces, el presidente que estaba en ese entonces era Khrushchev, y pues él fue como el que tuvo la idea de despegar los misiles, pero pues él lo hacía como para defenderse y pues también para atacar a Estados Unidos. El 16 de octubre de 1962 es cuando le llega como la información a Kennedy, y es cuando empieza a contarse como tal la crisis de la guerra pues de los misiles, porque pues ya enterándose pues ellos también ya tienen la idea de pues atacar. Entonces estos hacen un, ¿cómo se podría decir? Un grupo pues para analizar toda la situación, pero lo que hace Estados Unidos es que pues a su país, en lugar de alarmarlos por una guerra, hace un tipo cuarentena para poder encerrarlos y pues que no se alarme tanto la gente. El 27 de octubre, un avión de Estados Unidos fue atacado por la Unión Soviética, y esto hizo que por un momento pues se rompieran los acuerdos que tenían. Después de ese ataque, Kennedy decide hacer como una reunión, y en esta se planea enviar una carta a Khrushchev diciéndole que pues quite los misiles de Cuba, o pues Estados Unidos de una u otra forma pues los iba a quitar. La carta iba a ser presentada por el embajador de Washington, y que si la crisis llegaba a su fin, pues entonces los misiles de ellos también serían retirados, o sea, cambio por cambio. Si la Unión Soviética quitaba sus misiles, pues Estados Unidos también lo iba a hacer. Después de eso, pues sí suelen llegar a un acuerdo lo que fue Kennedy y Khrushchev, y también en ese acuerdo se unió la ONU. Entonces, pues mandaron al secretario general, y pues para que esto estuviera más de acuerdo. Y la Unión Soviética, pues sí declara públicamente que va a retirar los misiles, y llega a un acuerdo con la ONU para que pues respete eso, ¿no? Eh, También pues Estados Unidos públicamente dice lo mismo y promete no invadir a Cuba, y pues quita los misiles un año después, y aparte también dice y hace quitar misiles de Turquía e Italia, porque pues ahí también tenían misiles. Después pues Khrushchev pierde ¿cómo se dice? Su poder 2 años después, pues por las consecuencias que tuvo, y a Kennedy lo mataron un año después, y el único que se quedó pues firme fue Fidel Castro, y él era como prometía que pues Cuba ya no iba a ser invadido más por Estados Unidos. Pues esta guerra se conoce en Cuba por la crisis de octubre, y en Rusia por la crisis del Caribe, y pues se decía que Khrushchev, al querer despegar los misiles en Cuba, era porque quería controlar pues Berlín Occidental, pero pues nunca se supo como tal. Entonces pues esto sería todo de mi parte, y gracias.